El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Pedro Claver. Los santos nos ayudan a comprender de una manera más práctica, clara y exacta el Evangelio, y este mismo Evangelio que acabamos de escuchar hoy. San Pedro Claver es muy diciente para nosotros en un tiempo como el actual. En plena época de la colonia viene a prestar su servicio apostólico a tierras colombianas, y precisamente con unas personas muy características de la época, era con esclavos negros. En un momento en el que había una discusión teológica dentro de la iglesia, si los negros, los esclavos, los indios tenían alma o no la tenían. Incluso la esclavitud y la servidumbre europea estaba fundamentada en que ellos no tenían los mismos derechos que tenemos nosotros los cristianos como hijos de Dios. Y por eso se les trataba como se les trataba. De hecho, fue el dolor tan grande de San Pedro Claver cuando llega a tierras cartageneras y se da cuenta del trato que le dan a los esclavos. Muchos se mueren en los barcos, en los viajes y en las expediciones de los colonizadores por el trato aberrante y animal, porque así era un trato animal, bestial, que se le daba a los negros. Tan bestial que a nadie le importaba si se enfermaban o no se enfermaban. A nadie le importaba si estaban cansados o no estaban cansados, porque era el mismo trato que hoy se le da, hoy que tenemos tan desfigurado el trato entre el hombre y el animal, porque está desfigurado, porque hoy hay gente dentro de esta tendencia animalista, idólatra, perversa, que le da mejor trato a un perro, a un gato, que a un ser humano. Y así estamos hoy. Hoy sería difícil hacer la comparación, porque a los negros se les trataba, ¿cómo podríamos hoy si pudiéramos compararlo con el trato bestial? Como se trata a una mula, ¿sí? Que se le echa carga y se le echa carga y a nadie le importa que esté sintiendo el animalito o que no esté sintiendo, y son animales, en realidad son para eso, ¿sí? Una mula está hecha para eso, para cargar, ¿sí? Y ella no va a reclamar y no va a reprochar porque pues, ese es su rol, ¿sí? O como el rol de un perro, que es para cuidar, no es para que un ser humano esté cuidándolo a él, ¿sí? Que es la versión y el desorden que hay hoy tan terrible con ese campo de la ética animal, ¿sí? Los perros son hechos para cuidar, ¿sí? Y para hacer vigías y en la noche, ¿sí?
Ellos tienen su propio mecanismo de defensa, su propio sistema inmune para el frío y todo eso. ¿Por qué pongo esta comparación? Lo que pasa es que hoy es difícil porque hoy la gente trata mejor que a los humanos, a los perros y a los gatos, ¿sí? Y ese es el desorden que trae el pecado y al que hemos llegado hoy. Pero a los negros se les daba un trato bestial. Y eso es lo que ve San Pedro Claver. De cierto modo yo creo que le sirvió haber estudiado una teología aquí en Colombia, pues que todavía era muy, como dijera, muy sencilla, una teología muy sencilla, que haber estudiado la teología de Europa, que a lo mejor ya estaba viciada de todo esto. Porque es que la discusión se dio a nivel teológico. Si los negros tenían alma o no tenían. Si no la tenían, no se le podía dar el mismo trato que se le daba a los hijos de Dios. Y lo mismo con los indios. Pero ¿quién le mostró todo esto a San Pedro Claver? De que verdaderamente tenían alma y que eran hijos de Dios y que había que tratarlos con todo el amor y la delicadeza y que la verdadera liberación de la esclavitud que ellos debían recibir, lejos de ser una esclavitud externa, tenía que ser una libertad del alma. Porque es lo que San Pedro Claver procura para los negros, que se sientan libres en su corazón, como lo que hizo Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana, llevar el mensaje del Evangelio a los indios, independiente de que tuvieran un reconocimiento externo, estatal, político, cultural, social, era que recibieran la libertad más grande que puede recibir un ser humano, que es la libertad de ser hijo de Dios. ¿Y eso dónde lo entendió San Pedro Claver? Lo entendió en la mejor cátedra de teología, en la mejor escuela de teología, en la mejor escuela de antropología, en la mejor universidad de teología donde se aprenden las cosas más maravillosas y estupendas y donde se entienden con exactitud, claridad y precisión. Lo aprendió en el corazón de Cristo. Porque San Pedro Claver era un hombre de oración. ¿Y quién le ayudó a esto? Precisamente el Evangelio. El Evangelio fue el que le enseñó a saber, a tener conciencia, primero él en su persona, porque si él no hubiera estado sano, y si San Pedro Claver no estuviera disfrutando de la libertad que le había dado Dios como hijo suyo, no hubiera sido capaz de liberar a tantos esclavos negros, y muchos de ellos partieron con la alegría y el gozo de sentirse hijos del mejor Padre de todos, que era el Padre Dios. De a pesar de recibir tanto maltrato físico, cultural, social, político, porque también era político, y es verdad que la corona española y portuguesa en aquel tiempo también en cierto modo facilitaban la opresión del esclavo. Y habían leyes que la permitían y la promovían de parte de los reyes, de los gobernantes. De hecho hubo un teólogo muy importante, un teólogo dominico, que combatió todo esto con mucha fuerza para defender el derecho divino, porque es que si nosotros queremos ser libres, como San Pablo lo está diciendo hoy en la carta a los Corintios, que a él que lo movió a predicar el Evangelio, a él lo movió a predicar el Evangelio, no una ley humana, no porque él tuviera que predicarle y tuviera deberes con los hombres. El deber se lo estaba dando la libertad de ser hijo de Dios, porque el ministerio se lo había dado Cristo. Y precisamente San Pablo está hablando de esto, del ejercicio de su ministerio en la libertad que lo está haciendo por una crítica que está recibiendo. Porque así es la gente enferma. La gente que está enferma, herida, no puede ayudar a nadie. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y lo está diciendo hoy el Señor en el Evangelio. Hipócrita, enfermo. Si estás aberrado, enfermo, primero alivíate. Primero recupérate tú antes de querer ir a sacar la brizna del ojo de tu hermano. Mira que tienes una viga. Si San Pedro no hubiera estado aliviado y no estuviera experimentando la libertad de ser hijos de Dios, tampoco le hubiera podido comunicar esa libertad de hijos de Dios a los esclavos
y muchos de ellos no se hubieran podido ir felices, gozosos para el cielo y vivir en la paz que vivieron muchos a pesar del maltrato físico y externo que recibían en esta tierra. Porque eso fue San Pedro Claver para ellos. Recordemos que él viene a las Américas y viene a Colombia en pleno contexto de la colonia. Y la cantidad de negros, a él le tocaba recibir en Cartagena negros ya muertos, podridos, los cadáveres de ellos podridos, y él se los llevaba y les hacía una sepultura digna como hijos de Dios. Dicen que cuando se metía a esos lugares donde traían los esclavos, el olor a podrido era horrible, y él con ese amor, con esa alegría. ¿Pero por qué? Porque ya no tenía vigas ni briznas en su corazón. Era un hombre libre. Y eso que seguro, lo más seguro, porque eso no lo cuentan, y a muchos no les conviene que eso se cuente, ¿sí? Es como nosotros aquí tenemos un obispo, la historia de un obispo santo, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿Cuántos no quisieran que le iniciaran un proceso de canonización? Muchos. Pero es que Monseñor Alfonso tuvo mucha persecución de parte de la jerarquía. De parte de mismos obispos lo persiguieron, porque era un hombre libre. San Pablo lo está diciendo hoy en la carta a los Corintios. Le hacían dos acusaciones a San Pablo. ¿Sí? Que era demasiado libre, demasiado abierto, demasiado acogedor con la gente y que se sentaba con todo el mundo. Y los mismos hermanos de su comunidad lo criticaban porque estaban enfermos. Y enseguida lo criticaban también porque andaba con mujeres. Ese es el problema cuando alguien está enfermo, sus mismos hermanos de comunidad. Y dice, ¿y acaso yo no tengo derecho, como otros de ustedes sí lo tienen, a andar con mujeres cristianas dentro del grupo de la comunidad? ¿Por qué a Bernabé y a mí nos critican y ustedes no, si ustedes andan con ellos? Lo que pasa es que cuando alguien es esclavo y cuando alguien está enfermo, quiere atormentar con esa enfermedad a los demás. Y esa es la apología de San Pablo hoy. Menos mal a mí no me movió ningún deber humano para predicarles el Evangelio. El deber que a mí me mueve es la libertad que yo recibo en Dios. Y por eso yo no ando tirando golpes al vacío. ¿Sí? ¿Qué es tirar golpes? Dejarse llevar por los criterios de los demás enfermos. Eso es ponerse, andarse defendiendo de los que están enfermos, tirar golpes al vacío. No, yo no tiro mis golpes como un pungil. Yo ando libre. Y no en una libertad humana, porque yo vivo sujeto a la ley de Dios. Mi ley es la del Señor. Eso le dio a San Pedro Claver la libertad para, en medio seguro de las críticas, que las tuvo muchísimas. Y es lo más seguro que las tuvo. Quienes han leído un poco de la vida de San Pedro Claver saben que también fue perseguido. Y saben que también fue criticado por todo esto que hacía. Pero no le importó. ¿Por qué? Porque llevaba la libertad de los hijos de Dios. Hace unos días algunos presenciamos, o escuchamos también, presenciamos y escuchamos el testimonio de nuestro obispo, Monseñor Fidel León Cadavid. Estábamos en el sepedio de un sacerdote extraordinario, el padre Alejandro, y decía en las exequias, ¿sí? Decía que era un sacerdote ejemplar, y nos lo ponía como modelo a los sacerdotes que estábamos ahí, más de 100 sacerdotes que estábamos en ese entierro, en esas exequias, nos lo ponía como un ejemplo de celo sacerdotal. Y es verdad, los que conocimos al padre Alejito, se desvivía por las almas. Y no crean que no fue criticado por eso. Yo lo sé también. Pero como a él no le importaba, porque llevaba una ley y una libertad más grande en su corazón, que era la obediencia a Dios la que lo empujaba a eso. Le dolían las almas. Y por eso procuraba ayudarlas. Nosotros fuimos beneficiarios de eso. A pesar de estar enfermo, a pesar de muchas circunstancias que se convertían en una amenaza para el ejercicio de su ministerio, Monseñor dijo algo muy impactante en la homilía. Dijo que siempre había sido un sacerdote obediente, que quería a su obispo y que él se había sentido aceptado y querido por él como obispo.
y que él le decía que se cuidara y que obedeciera, ¿sí? Y que era obediente, y dijo, pero hay algo que él no obedecía. Cuando yo le decía, porque era un hombre enfermo, con diabetes, tenía varias enfermedades, que se cuidara, que no saliera tanto. ¿Cuáles eran sus salidas? Ir a atender a las almas, a confesar. Y eso sí no lo obedecía, pero lo decía Monseñor con cariño, con amor, resaltando la libertad que había en el corazón del padre Alejito. Y dice, porque había celo en su corazón, celo por las almas, el celo sacerdotal. A San Pablo lo quieren los enfermos, los que tienen vigas en su corazón, en su conciencia, están afectados, lo quieren amarrar. Y no, Señor, a mí no me van a amarrar, a mí la libertad no me la dio ninguno de ustedes, a mí la libertad me la da la misma ley de Dios. Ese es el problema que vivimos hoy. Hoy vivimos en medio de una humanidad enferma, esclava. Y eso está contagiada la Iglesia Católica. Y de eso estamos contagiados muchos sacerdotes. Y de eso estamos contagiados muchos religiosos y religiosas. ¿Cuánto nos sirve el testimonio de San Pedro Claver, que luchó por la libertad de los esclavos, para que nosotros también busquemos esa libertad? Porque hay algunos hoy dentro de la Iglesia que están condenados a sus propios criterios y quieren condenar en ese mismo infierno a muchos que quieren desenvolverse en la libertad de los hijos de Dios. ¿Acaso el hecho de que tú estés viviendo un infierno y que estés viviendo como esclavo, sujeto a tus propias enfermedades, significa que otros tienen que vivir así? No, Señor. Para ser libres nos liberó Cristo. Y por eso el grado más grande de libertad nosotros lo encontramos en el corazón de nuestro Padre Dios. Porque pagó un precio tan alto que fue capaz de entregar a su Hijo. Lo entregó por ti y por mí, como para que nosotros tengamos que amarrarnos a la enfermedad de un mundo que hoy está obsesivamente enfermo, y por ser enfermo es esclavo. La gente es esclava de sus enfermedades interiores, y por eso el lujurioso, si es lujurioso, todo lo mide así, y está lleno de miedos y de prejuicios por sus enfermedades internas. El que está sometido al pecado de la impureza, así mide a todo el mundo. Hipócrita, ¿sí? Sácate primero la viga que llevas dentro, sánate primero a los pies del Señor, antes de ir a ayudar a otro. Y el que está condenado por dentro al complejo de inferioridad, también quiere someter a todo el mundo a esa misma enfermedad. Por eso lo advierte el Señor al principio: el discípulo no está por encima del maestro. Y ya dice el Señor en el Evangelio: si bien cuando termine su aprendizaje, cuando lo termine, será como su maestro. Aquí la sanación y la liberación no nos viene de ningún ser humano. Y por eso San Pablo, bellísimo esto de San Pablo hoy, nos viene a los pies del Señor. Uno no puede estar sometido a los juicios de una sociedad enferma, de gente enferma. De eso tenemos que liberarnos, y liberarnos no bajo nuestra ley, porque también nuestra ley puede estar viciada, ¿sí? Nuestra conciencia puede estar viciada. No, bajo una ley superior, bajo un juicio superior, bajo una medida superior, bajo un criterio superior. Y es la palabra del Señor. Es el corazón de Cristo. Y esto solamente se logra en intimidad con Él. Esto solamente se logra escuchándolo mucho a Él. Esto solamente se logra compartiendo sus mismos sentimientos. Cuidémonos, porque también nosotros podemos estar enfermos y estar contaminados de eso y querer contaminar a todo el mundo de nuestras enfermedades, de nuestros miedos, de nuestros agobios. Tras de que vivimos atormentados, queremos atormentar a los demás con nuestras enfermedades. Hipócrita.
sácate primero la viga de tu ojo, ve y sánate en el corazón del Señor, a los pies de Jesús, ve y recupera tu libertad allí. Y luego, entonces verás claro para poder sacar la mota del ojo de tu hermano. Por eso yo insisto que el tiempo que vivimos hoy es un tiempo en el que nuestro vínculo no está conectado con el Señor. Y nuestros juicios no están conectados con los juicios del Señor. Y nuestro modo de pensar no está conectado con el modo de pensar del Señor. Y nuestro modo de hacer los juicios no están conectados con el modo de hacer los juicios del Señor. Tenemos que llegar a esto, a terminar nuestro aprendizaje para llegar a ser como el Maestro. Porque hay cosas que se nos ocurren a nosotros y decimos que son del Señor sin ser del Señor. Y a lo mejor están siendo fruto de un corazón enfermo, de un alma enferma, que todavía no ha recibido su corazón y que todavía no ha recuperado la libertad de los hijos de Dios. Y antes de querer ser una ayuda para los demás, primero recuperemos nuestra libertad, porque no vamos a liberar a nadie así, lo esclavizaremos. Y por eso hay amores tan posesivos, tan celosos, tan llenos de enfermedad, de envidia, ¿sí? Tan egoístas, tan encerrados. Por eso hay amores enfermizos hoy, que en vez de dar la libertad, someten, aplacan, detienen. No, nuestro corazón tiene que ser libre, libre para Dios. Y por eso la memoria que celebramos hoy es tan bella, tan diciente, porque Dios nos trajo esa libertad y nos la trajo en Cristo. Nosotros no podemos dejarnos asfixiar por tanta enfermedad, por la enfermedad de este mundo, por la enfermedad de los demás. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? El gran problema de una persona cuando está enferma, el peor problema de todos, es no reconocer que está enferma. Le va muy mal, muy mal. Porque la soberbia nos lleva a eso, ¿sí? A poner máscaras. La soberbia y ese espíritu de supervivencia que todos tenemos, que se vale de la soberbia, o más bien la soberbia se vale de ese instinto natural de conservación para poner caparazones y mostrarnos como los más sanos, como los más santos, como los que no tenemos ningún problema. Y el diablo feliz allá haciendo fiesta. Deberíamos aprender como el salmista hoy, que no encuentra otra morada más para estar seguro y tranquilo que la casa del Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios de la casa del Señor. Hasta el gorrión ha encontrado, hasta el pájaro ha encontrado, el gorrión ha encontrado un nido del pájaro donde dejar sus polluelos. Volvamos al corazón de Cristo. Allí está nuestra libertad. Aprendamos del salmista hoy. Es bello el testimonio del salmista. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Esto es lo que está gritando San Pablo en la carta a los Corintios. Es que yo ya soy libre, a mí no me sometan. Es más, se lo dice a los Corintios, que a mí me juzguen ustedes. ¡Pah! Eso no me importa. O que venga un tribunal humano a juzgarme, tampoco me importa. Ni siquiera me dejo juzgar de mi misma conciencia, aunque ella nada tendría que reprocharme, dice San Pablo, pero ni siquiera de mi misma conciencia, porque San Pablo sabe que si uno está herido, uno se vuelve un esclavo, ni siquiera de mi misma conciencia, que mi juez sea el Señor. ¿Y por qué? Porque él sabe todo lo que ha hecho el Señor por él. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Qué podemos decir en todo esto?
Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Es que acaso tenemos que tenerle miedo a algo? ¿A alguien? Si Él no fue capaz de perdonar a su propio Hijo, lo entregó por mí. San Pablo lo dice, por mí. Si fue capaz de hacer eso, ¿le voy a tener miedo? Nosotros tenemos que encontrar la libertad en el amor de Dios. Pero para llegar a eso, aquí lo dice claramente el Evangelio, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué no te das cuenta que estás enfermo? Y lo reconoces ya de una vez por todas. No te lo está pidiendo el Señor que vayas y se lo digas a los hombres, porque se aprovechan de ti. ¿Sabe qué hace esta humanidad enferma con alguien que está enfermo? Coge y le hace su examen, le hace su diagnóstico, y después de hacerle su diagnóstico, se aprovecha de esa persona, y el remedio que le da es un remedio humano para poderla seguir teniendo esclava. De eso sí nos debe dar miedo, ¿sí? De ir a mostrarle nuestra radiografía a los hombres, porque nos pueden hacer mucho daño. El que está enfermo tiene que venir donde alguien que lo pueda liberar. Y ese alguien que lo puede liberar tiene que ser alguien que esté libre. Por eso San Pedro Claver fue capaz de liberar y ayudar a liberar a los esclavos porque ya estaba libre. No te vayas donde otro enfermo. No te vayas donde otro enfermo a que te ayude. Porque te mata, te somete, te esclaviza, te pone a caminar en función de él. Inconscientemente o conscientemente también. La perversidad de la enfermedad ha llegado a un grado hoy que algunos lo hacen conscientemente. Ve y busca a alguien que sea libre. Y no libre de cualquier manera. Libre en el Señor. Porque si te vas a buscar uno de estos libertinos de este mundo hoy, o de estos que hay dentro de la iglesia, te vuelven nada. Se aprovechan de ti, te consumen, te chupan y te quitan toda la vida del Espíritu. Tienes que ir a buscar a alguien que esté libre en el Señor. ¿Por qué no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Por qué tanto miedo de venir donde el Señor que es libre, y decirle, Señor, estoy enfermo, sáname? Yo tengo experiencias muy bonitas a los pies del Señor. A mí no me da miedo decirle a Jesús muchas veces, Jesús, mira, así vengo a veces a la oración y digo, Señor, hoy amanecí así, y estoy así, estoy sofocado, y necesito ayuda, porque estoy enfermo. A mí no me da miedo decirle a Jesús que estoy enfermo. ¿Acaso Él se aprovecha de mí? Al contrario, ¿qué hacía cuando venían todos los enfermos donde Él? Los sanaba, los dejaba libres, y por eso en el Evangelio vemos que a ningún enfermo le da miedo desnudarle su alma y su corazón a Jesús. Y algunos, cuando ven a Jesús, no les importa quiénes estén a los alrededores, le gritan y le dicen públicamente. Ese es San Pablo, y eso es lo que nos está diciendo hoy. Nosotros tenemos que recuperar nuestra libertad, hermanitos. Porque si no recuperamos nuestra libertad en el Señor, el diablo nos acaba, el mundo nos acaba, nuestra conciencia nos acaba. Y hay muchas conciencias enfermas. Nos destruyen. Ayer que compartía con mi director espiritual, me decía, mi hijito, estábamos hablando de la libertad, mi hijito, ese es un don del Espíritu Santo, yo ya a mis 90 años soy libre, mi hijito, y yo le puedo decir a Dios que me lleve cuando quiera, yo no tengo ningún problema. Un hombre ya de 90 años, más de 50 años de vida sacerdotal, y me decía algo tan sabio, uno tiene que ser libre hasta para decir no. Y me dijo, yo una vez tuve que decir no a algo, pues no me contó porque él es muy discreto, sí, tiene que haber sido algo muy fuerte. Y me dijo, una vez tuve que decir no a algo. Y yo después dije, Dios mío, ¿yo cómo dije no? Y me fui para la oración y le dije, Dios mío,
esto fue tuyo. Yo humanamente no hubiera sido capaz. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Poder decir no a la esclavitud a la que nos quiere someter el mundo. Poder decir no a la esclavitud que nos quieren someter los hombres. Poder decir no a la esclavitud que nos quiere someter nuestro corazón enfermo, que nos lleva al miedo, al terror, al espanto, a la turbación, al desespero. Poder decir no a eso, eso es un don del Espíritu Santo. Poder decirle no al diablo que nos quiere viviendo para él, eso es un don del Espíritu Santo. Poder decirle un no a la tentación, a la concupiscencia, eso es un don del Espíritu Santo. Lo vivió San Pedro Claver, lo vivió San Pablo. Es la libertad que tiene el salmista hoy cuando canta con tanta alegría y dice: dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, porque el Señor es sol y escudo, el Señor da la fuerza y la gloria y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Entonces, no nos dé miedo ir a desnudarle nuestro corazón a Jesús Eucaristía. Y cada que vengamos a Jesús, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros Jesús? Que le entreguemos todo, todas nuestras miserias. San Jerónimo cuenta una anécdota. Dice que estando ya después de haber renunciado a todos los bienes materiales, vivía en una cueva, ¿sí? Que se le apareció el niño Jesús. Pues yo no sé si esto sea verdad o no sea verdad, pero el hecho que transmite esta anécdota es real, porque en la fe eso es real. Que se le apareció el niño Jesús y le dijo: Jerónimo, entrégamelo todo. Y él dijo: ¿todo? Pues si ya lo entregué todo, ¿sí? De hecho, Sor Faustina trae en el diario una anécdota parecida con el Señor. Y dice: todo, yo ya se lo entregué todo, no es que no tengo nada, estoy viviendo aquí en una cueva, me alejé de todo el mundo. Jerónimo, entrégamelo todo. ¿Pero qué más te voy a entregar, Señor? No es, ya no tengo nada para entregarte, todo te lo di. Jerónimo, entrégamelo todo. Jerónimo, te falta algo que tú no me has entregado. ¿Qué? Entrégame tus pecados. ¿Ustedes creen que para qué es la Eucaristía? ¿Para qué hay un altar aquí? ¿Para qué vamos a presentar unas ofrendas ahora? El Señor sabe, Él sabe. Dice el Salmo, sabe de qué estamos hechos, que somos miseria y barro. Él sabe. ¿Ustedes creen que por qué el Señor permitió que tuviéramos la misa todos los días? Porque Él sabe que todos los días nos equivocamos. Él lo sabe, es que para Él eso no es nada del otro mundo. Lo sabe, sabe que somos barros. ¿Para qué es el ofertorio? Aquí no venimos a presentarle, aquí en Colombia que hay minas de esmeraldas bellísimas, a mí me tocó conocer. Un día alguien me dijo: padre, mire, una belleza, las esmeraldas son hermosísimas, ¿sí? Oro, nada, no le traemos ni esmeraldas. ¿Qué le traemos al Señor? Nuestras miserias. Y yo no sé por qué claro, nos han hecho tanto daño en el mundo, se han aprovechado tanto de nosotros y hemos confiado tanto nuestros sentimientos a los hombres, nuestras intimidades al mundo, que ¿qué hizo el mundo? Se aprovechó de nosotros. Ahora andamos con miedo de confiar en el Señor y de entregarle todo. Yo estaba en un momento de oración y ya no sabía qué hacer y sentí que el Señor en el corazón me dijo: es que necesito que me entregues tu miseria, Omar. Sí, tú eres un miserable. ¿Por qué no me entregas eso para que veas lo que yo soy capaz de hacer con eso? Y era tan fuerte lo que yo estaba viviendo que hasta físicamente sentía ese peso. Y me puse a mirar a Jesús. Y dije: es verdad, Señor, yo tan bobo, ¿sí? Si tú ya cargaste todo eso en la cruz, porque tú eras el único capacitado para eso, yo no. ¿Yo para qué tengo que estar cargando cosas que yo no soy capaz de cargar? Vengan a mí todos los que están sobrecargados, dice la Biblia de Jerusalén, y agobiados,
que yo los aliviaré, y en cambio tomen sobre ustedes mi yugo, que es suave, y mi carga es liviana. Sí, no, este yugo no es del Señor, esto no puede ser del Señor. ¿Yo cómo voy a decir que esto es del Señor si no es liviana, no es ligera? No. Y se la entregué, santo remedio. Entrégame tus pecados. ¿Por qué nos da tanto miedo confiar? ¿Ustedes creen que el Señor se va a aprovechar de nosotros? No se va a aprovechar de ninguno de nosotros. No va a hacer lo que han hecho otros. Por eso a veces nos da tanto miedo confiar en el Señor. Porque creemos, la perspectiva que tenemos del Señor es que nos va a tratar como nos ha tratado a los demás. Uno a la gente le confía cosas y ya lo traicionan, eso se da. ¿Sí? Por eso San Pablo ya se siente libre, no le importa que digan o hagan, ya es un hombre libre. Llegar a esa libertad de los hijos de Dios es lo que el Señor quiere. Repara primero, repara, para que después puedas ayudar a otros. Porque si nosotros no somos liberados, ¿ustedes cómo vamos a poder ayudar a los demás? Lo ayudamos a esclavizarlos más, a someterlos más. El único liberador es Cristo. Y por eso es tan preocupante que la gente hoy ande detrás de instrumentos y no detrás del Señor. Que la gente no esté centrando su corazón en la Eucaristía y ande centrando su vida, su espiritualidad por ahí en devociones que a veces uno no sabe si son de la iglesia o no son de la iglesia. Así la gente cada vez va a ser más esclava, ¿sí? Y para ser libres nos liberó el Señor. Entonces, ¿qué le vamos a presentar ahorita al Señor en la Eucaristía? Ya descansemos de una vez por siempre, ya, traigámoslo todo acá. Él no se va a escandalizar, es que Él sabe, sino que es tan respetuoso que hasta que yo no se lo entregue, Él no lo va a arrebatar. Y Él sabe lo que sufrimos con eso, Él sabe, pero como respeta la libertad, porque eso sí tiene el Señor, un respeto con lo que yo decida, tanto respeta que hay condenados hoy en el infierno, tanto respeta la libertad que hay almas que se han condenado. Un respeto que si yo no le entrego, mira, si yo le entrego al Señor un 1%, eso recibe. Si le entrego 20, eso recibe. Si le entrego 40, eso recibe. Si le entrego el 100%, eso recibe. Soy yo el que decido qué le entrego y qué le participo al Señor. Entonces ahorita en la Eucaristía entreguémoselo todo. Ya descansemos para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Hay una carta en la Biblia que a mí me encanta muchísimo. Y es la carta de San Pablo a Filemón. Es la carta más corta de todas las epístolas que escribe. Y habla de la esclavitud. De un esclavo que tenía Filemón y se le voló. Porque se ve que Filemón antes de conocer a Cristo era un amo tremendo, ¿sí? Y como que lo maltrataba y parece que se le voló, ¿sí? Y este esclavo onésimo fue a parar a manos de San Pablo. Y resulta que San Pablo era quien había evangelizado a Filemón y le había transmitido la libertad. Entonces Filemón ya era un hombre libre. Y le dice San Pablo, te voy a devolver a Onésimo, ¿sí? Pero ya no te lo va a devolver lo mismo que antes. Ya te voy a pedir, tú antes lo tratabas como un esclavo, ahora como tú me amas tanto a mí, le dice San Pablo, tú me quieres tanto a mí, porque San Pablo lo engendró para Cristo. Y Filemón lo quiere como un papá, ¿sí? Ahora ya te lo voy a devolver como mi propio corazón. A ver, ¿cómo me trataría esto a mí? Así vas a tratar a Onésimo, como tú me tratarías a mí. Es bellísima esa carta. De hecho, el Papa Benedicto XVI la cita en Spe Salvi para hablar también de esto, ¿sí? Ya no lo vas a tratar en el mismo nivel. Antes tú estabas acá arriba, ¿sí? Unas escalas arriba, y Onésimo unas escalas abajo. Ahora, señorcito, ¿sabe cómo se lo voy a devolver? Se lo voy a devolver al mismo grado de dignidad que usted tiene, ¿sí? Entonces ya lo vas a tener que tratar como un hermano. Es más, como un hijo de Dios. Es más, lo vas a tratar como mi propio corazón. A ver, ¿cómo tratarías tú a Pablo que te engendró para Cristo? Esa carta es bellísima, hermosa,
De hecho, antes que la UNESCO, que los derechos humanos, que han hablado de la libertad de los negros, antes de eso habló San Pablo allá en el siglo I. ¿Sí? Y la gente es wow, los derechos humanos, wow, ¿sí? Pero no se da cuenta que en el Evangelio la Iglesia entendió esto primero que cualquier otro especialista en derechos humanos. Allá está, siglo I, carta de San Pablo a Filemón. Seamos libres en el amor del Señor, libres en Dios, y seremos felices y nos amaremos como hermanos y nos entenderemos todos perfectamente, sin celos, sin envidia, sin competencia, sin nada de esas cosas tan feas, ¿sí? Tan feas y tan horribles para el alma. Seamos libres en la libertad que nos da Dios todos los días, en la Eucaristía, en su Hijo. Para ser libres nos libertó Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.